Ad quos dampus eistas anglicos contra el ecumenismo. Carta del Santo Oficio de 1865 contra el ecumenismo. El 8 de julio de 1927, la Sagrada Congregación del Santo Oficio respondió a un dubium sobre si estaba permitido que los católicos estén presentes o aprueben reuniones de no católicos que busquen procurar la unidad de todos los cristianos. El Santo Oficio respondió en contra y declaró que el decreto emitido por la misma congregación el 4 de julio de 1919, prohibiendo la participación de católicos en la Sociedad para la Unión de la Cristiandad era absolutamente para ser observado. Este decreto de 1919, a su vez, reiteró la fuerza vinculante de dos instrucciones promulgadas por el Santo Oficio bajo el Papa Pío IX, una el 16 de septiembre de 1864 y la otra el 8 de noviembre de 1865. A continuación se reproduce la segunda de estas instrucciones, ad quos dampus eistas anglicos. Acta Apostólica Sedis 11, 1919 312 a 316. Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio a ciertos anglicanos pusellitas. Honorables y queridos señores. En la carta que escribís, profesáis con un corazón sincero y una voz sincera solo desear esto, que según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, haya un redil y un pastor. Vuestro deseo transmite a la Sagrada Congregación la muy grata esperanza de que por fin llegará a la verdadera unidad por la gracia divina del mismo Jesucristo. Sin embargo, debéis tener cuidado, no sea que, buscando la unidad, os desviéis del camino. Además, la Sagrada Congregación lamenta mucho que hayáis pensando que esos grupos cristianos que se jactan de tener la herencia del sacerdocio y el nombre católico pertenecen a la verdadera Iglesia de Jesucristo, aunque estén divididos y separados de Pedro. En esa opinión, nada hay que sea más contrario a la noción genuina de la Iglesia católica. Para el católico, la Iglesia, como advertí en mi carta a los obispos ingleses, es la que, construida sobre un solo Pedro, se levanta en un solo cuerpo unido y compactado en la unidad de la fe y la caridad. De hecho, el claro testimonio de las Sagradas Escrituras junto con las notables metáforas, comparaciones e imágenes con las que la Iglesia es retratada y, por así decirlo, representada, con muy conocidos documentos de los Santos Padres junto con sínodos de gran antigüedad, y la firme política contra herejes y cismáticos de cualquier tipo sin interrupción desde sus inicios, a pesar de que varios de ellos reclamaron la herencia del sacerdocio y el nombre católico, ha demostrado que esta unidad de fe y caridad o comunión, en razón de la instrucción inalterable de Cristo, no solo es la extraordinaria y fundamental propiedad de la verdadera Iglesia, sino también y siempre, es la nota visible más definida por la cual la misma Iglesia se distingue fácil y segura de todas las sectas. Por lo tanto, al igual que la Iglesia de Cristo es, y se dice que es, católica por la unidad suprema de fe y comunión, que ella, difundida por todas las naciones y todas las épocas, retiene con suma firmeza, también es declarada santa y apostólica por esa misma unidad. Y si abandonara esa unidad, ella sería, tanto por ley como de hecho, inmediatamente despojada de ser católica, y así al mismo tiempo también sería despojada de las marcas distintivas de santidad y sucesión apostólica. Pero la Iglesia de Cristo nunca perdió su unidad. Ella nunca la perderá, ni siquiera por un espacio de tiempo muy corto. De hecho, ella continuará eternamente según la revelación divina como, en verdad, puede uno creer que la Iglesia continuaría eternamente, si generación tras generación, exactamente como ocurre en la variabilidad de las cosas terrenales, ella asumiera en su estado esencial una nueva apariencia y forma, y, lo que es más, si la Iglesia misma en algún tiempo u otro podría apartarse de la unidad de fe y comunión sobre la que fue fundada por Jesucristo y por la cual fue difundida por los apóstoles. Por eso San Ambrosio dice: el reino de la Iglesia permanecerá para siempre porque la fe es indivisible, el cuerpo es uno. Pero si la Iglesia de Cristo es absolutamente indivisible, naturalmente se sigue que también debe ser llamada y creída infalible en la transmisión de la enseñanza de los Evangelios, y en el dogma inquebrantable de la fe católica que, por un don maravilloso, Cristo el Señor confirió el signo de infalibilidad sobre su Iglesia, de la cual Él es la cabeza, el cónyuge y la piedra angular. Y realmente qué persona cuerda se convencerá de que el error puede ser la base del magisterio público y solemne de la Iglesia que Cristo estableció por designio para que ya no seamos niños sacudidos de un lado a otro, y llevados por todo viento de doctrina ideada en la maldad de los hombres con astucia, según las artimañas del error. Jesucristo prometió que su presencia nunca dejaría el magisterio, y el Espíritu Santo lo instruiría minuciosamente acerca de cada verdad. Él quiso que todas las naciones sean llamadas por ella a la obediencia de la fe, y así recibir la enseñanza de las cosas que deben ser creídas y hechas, de modo que quien no hubiera creído a los apóstoles y sus legítimos sucesores quedarían condenados, a quien concedió el oficio y la autoridad de dictar la forma de expresión correcta, en la que todos los discípulos de Dios deberían estar de acuerdo. Pablo llamó a la Iglesia columna y baluarte de la verdad. Pero, ¿cómo sería la Iglesia el fundamento de la verdad, si ella no persiguiera la verdad sin peligro? Los Padres Santísimos también hablan y declaran con una sola voz que, en la unidad de la Iglesia, la unidad de la fe y la doctrina de Cristo están tan firmemente unidos que uno no puede separarse del otro. Cuando San Cipriano dijo la Iglesia es el hogar de la unidad y la verdad, se refería a esto. La Iglesia católica nunca tuvo dudas sobre este privilegio especial para ella, prometido a través de la perpetua presencia de Cristo y comunicada por el soplo del Espíritu Santo, siempre que ella pusiera fin a las disputas que surgieron, interpretando el sentido de las Sagradas Escrituras y superando los errores opuestos al depósito encomendado de la revelación. Ella siempre publicó sus definiciones dogmáticas y las propuso como la regla de fe segura e inmutable.
Como reglas de fe, cada uno debe darles su consentimiento más íntimo sin ninguna duda, sospecha o vacilación. De hecho, aquellos que en este mismo asunto resistirían obstinadamente estas mismas definiciones serían considerados como si hubieran sufrido un naufragio con respecto a la fe necesaria para obtener la salvación, y se pensaría que ya no pertenecen al redil de Cristo. Estos hechos muestran cada vez más el absurdo de esa falsedad de que la Iglesia Católica se une a partir de 3 comuniones. Ellos, los proponentes de esa falsedad, se ven obligados a negar necesariamente la infalibilidad de la Iglesia. Ahora no es menos cierto y establecido que Cristo Jesús por su providencia singular eligió al beato Pedro antes que al resto de los apóstoles como su jefe y centro de la misma unidad y el vínculo visible, para que la unidad de fe y comunión se produzca y perpetuamente se conserve en la Iglesia, y también para que la ocasión de escisión pueda eliminarse con el establecimiento de un jefe. Sobre él edificó su Iglesia, y le confirió el supremo cuidado y la autoridad, que se extenderá a sus sucesores en cada época, de alimentar a todo el rebaño, de fortalecer a los hermanos, y de atar y desatar por todo el mundo. Este es el dogma católico recibido de labios de Cristo, transmitido y defendido en la predicación duradera de los padres, que la Iglesia Universal mantiene en cada época de la manera más sagrada y ha confirmado en los decretos de los supremos pontífices y consejos contra los errores de los innovadores. En consecuencia, siempre se cree que la Iglesia Católica es lo que por fe y comunión se adhiere a la sede de los romanos pontífices, sucesores de Pedro. Por lo tanto, San Cipriano llama a ver la raíz y el útero de la Iglesia Católica. Ciertamente, San Agustín, para convocar a los donatistas condenados por cisma en la raíz de la vid de la cual habían partido, utiliza el argumento repetido a menudo por los padres más antiguos: es doloroso cuando os vemos así, cortados. Numerad los sacerdotes desde la misma silla de Pedro, y en ese orden de padres, ved quién sucedió a quién. Esta es la roca que las puertas del infierno no prevalecerán. Es suficientemente evidente que no hay nadie en la Iglesia Católica que no se aferre a esa roca, sobre la cual se fundamenta la unidad católica. San Jerónimo no supuso lo contrario: para él, cualquiera que no estuviera unido en comunión a la cátedra de Pedro y al pontífice, era impío. Él le escribió al Papa Dámaso: estoy unido en comunión a vuestra bendición, es decir, a la cátedra de Pedro, sé que la Iglesia fue construida sobre esa roca. Quien quiera comer el cordero fuera de esta casa es impío. Si alguno no está en el arca de Noé, perecerá cuando la inundación domine. El que no recoge contigo, desparrama. Es decir, el que no es de Cristo es del anticristo. Similar es la opinión de San Optato de Milevis, quien celebra esa silla como la única de su clase, conocida por todos, establecida en Roma, en la que la unidad debe ser preservada por todos, de tal manera que quien coloca una segunda silla contra esa silla única es un cismático o hereje. De hecho, este es el punto de vista correcto, porque en este orden y sucesión de romanos pontífices, como San Ireneo declara abiertamente a todos, la tradición que está en la Iglesia de los Apóstoles y la proclamación de la verdad ha llegado hasta nosotros. Esta es la evidencia más completa de que hay una misma fe vivificante que se ha conservado en la Iglesia desde los Apóstoles hasta ahora y transmitido la verdad. Por tanto, el signo propio y duradero de la verdadera Iglesia de Cristo, debe ser preservado en suprema unidad de fe y caridad social, dejadla florecer y hacerse visible para todos los hombres de todas las épocas como una ciudad colocada sobre una colina, y si, en otro aspecto, Cristo deseaba la sede apostólica de Pedro como fuente, centro y vínculo de la misma unidad, es lógico concluir que todos los grupos completamente separados de la comunión externa y visible en obediencia al romano pontífice, no puede ser la Iglesia de Cristo, ni de ninguna manera pueden pertenecen a la Iglesia de Cristo, es decir, a esa Iglesia que, en el credo posterior a la alabanza de la Trinidad, se propone ser creída como la Santa Iglesia, la única Iglesia, la verdadera Iglesia, la Iglesia Católica. Ella es llamada católica no solo por sus propios miembros sino también por todos sus enemigos y solo ella ha mantenido el nombre de católica. A través de la Iglesia, Cristo otorga los beneficios de la redención como un cuerpo completamente unido a Él, y quien quiera que esté separado de ella, aunque piense que vive de manera digna de alabanza, no tendrá vida, porque él está separado de la unidad de Cristo por este pecado, más bien, la ira de Dios permanece sobre él. En consecuencia, el nombre católico no puede en absoluto ser adecuado para grupos de este tipo de ninguna manera, salvo herejía manifiesta, que se les puede atribuir de hecho. Esa circunstancia, honorables y queridos señores, explica por qué esta congregación ha estado vigilando con tanta preocupación, no sea que los fieles se permitan ser admitidos o en alguna buena disposición hacia la sociedad recientemente establecida por vosotros para promover, como vosotros decís, la unidad del cristianismo. También percibiréis que cualquier esfuerzo posible para lograr la armonía, necesariamente cae en la nada, a menos que os conforméis con aquellos principios por los cuales la Iglesia fue establecida desde el principio por Cristo y posteriormente en cada sucesión. Además, estos principios se explican claramente en la conocida fórmula de Hormisdae, lo cual, es cierto, ha sido aprobada por toda la Iglesia católica. Finalmente, observaréis que la intercomunión ecuménica, que vosotros mencionáis, floreció, por tanto, antes del cisma de Focio, porque las iglesias orientales aún no se habían separado de la obediencia debida a la cátedra apostólica. También verá que no fue suficiente para restaurar esa tan deseada intercomunión y dejar a un lado la enemistad y el odio contra la Iglesia romana, pero que era totalmente necesario para abrazar la fe y la comunión de la Iglesia romana en razón del mandato y ordenanza de Cristo. Como el venerable Beda, el adorno más brillante del pueblo, ha dicho,
todos los que se separan de cualquier forma de la unidad de la fe y la comunión con él, el beato Pedro, no se pueden soltar de las ataduras de los pecados y no pueden entrar por la puerta del reino celestial. Y de hecho, honorables y queridos señores, ya que se ha demostrado que la Iglesia católica es una y no se puede romper en pedazos ni dividir, ojalá ya no dudéis en guardaros vosotros mismos en el seno de esa misma Iglesia que ha mantenido la altura de la autoridad. Ojalá sin demora el Espíritu Santo os conceda completar y perfeccionar lo que Él ha comenzado en vosotros a través de la buena voluntad otorgada hacia esta Iglesia. Junto a esta sagrada congregación, nuestro Santísimo Señor Papa Pío IX con toda su mente, desea esto para vosotros y reza fervientemente por ello a Dios Padre de misericordia y de luz, para que finalmente todos vosotros, llamados en voz alta, podáis merecer recibir auspiciosamente, como la herencia de Cristo, como la verdadera Iglesia católica que vuestros antepasados ciertamente miraron antes de la lamentable separación del siglo XVI, la raíz de la caridad en el vínculo de la paz y en la comunión de la unidad.